Kevin Reilly desbloqueó la puerta principal, se quitó los zapatos y caminó por el pasillo hasta la cocina. Acababa de llevar a su esposa, Carrie, al aeropuerto, donde iba a abordar un vuelo de 8 horas hacia la capital del estado. Era su viaje de negocio semanal de 3 días para realizar tareas secretariales para su jefe, Bradley Knox III. O como Kevin siempre lo llamaba, Tra. Cada vez que usaba ese apodo para el nombre oficial pretencioso de su jefe, Carrie le recordaba que su jefe no lo soportaba. Aunque nunca lo admitió ante su esposa, era una de las razones por las que siempre encontraba una manera de deslizar ese apodo en la conversación. Ella podía pensar que Bradley Knox III era un gran tipo, pero a Kevin no le caía bien. Algo en él parecía falso. Miró su reloj y vio que apenas eran las 7:30 de la mañana, lo que le dejaba mucho tiempo para llegar a la tienda antes de las 9. Cuando abriera, tendría tiempo para otra taza de café, y mientras la servía, se dio cuenta de que tenía tiempo para revisar su correo electrónico y tal vez navegar un poco por Internet. No era gran fanático de las computadoras o Internet, pero descubrió que el correo electrónico era una buena manera de mantenerse en contacto con algunas personas con las que había estudiado en la escuela de oficios. Eran 4 de ellos, y habían estudiado juntos, aprendiendo las complejidades de la mecánica diésel. Los otros 3 consiguieron trabajos fuera de la ciudad, y él tuvo la suerte de conseguir un trabajo con una de las grandes empresas de venta y servicio de equipos pesados aquí mismo en su ciudad natal. En sus 30 y tantos años, Kevin era uno de los 3 mecánicos principales y tenía un equipo de 5 personas bajo su mando. Solo porque lideraba el grupo no significaba que no tuviera que trabajar igual que los demás. Todavía se ensuciaba tanto como ellos, aunque principalmente se ocupaba de los sistemas de combustible. A Kevin le gustaba su trabajo, aunque podía significar horas extras inesperadas y tener que trabajar fuera de la ciudad a veces. Al menos, no tenía que viajar tanto como Carrie. Ella solo llevaba 6 meses trabajando en el bufete de abogados Crosby y Knox, consiguiendo el trabajo una semana después de completar la capacitación avanzada requerida para pasar de un puesto de trabajo de secretaria inmobiliaria a un puesto de secretaria legal mejor remunerado. Ella y Kevin se conocieron en la universidad, cuando cada uno estaba aprendiendo su oficio. Eso fue hace más de 8 años, y llevan 6 años casados ahora. Cuando se casaron, Kevin acababa de comenzar a trabajar en una tienda, y Carrie fue contratada como secretaria en una firma de bienes raíces local. Trabajando juntos, los dos pudieron hacer un pago inicial para la casa en la que ahora vivían. La oportunidad de mudarse a una casa propia llegó menos de 2 años después de que comenzaron sus carreras, algo de lo que ambos estaban orgullosos. Después de tomar su café, Kevin se dirigió por el pasillo hacia el dormitorio de invitados donde estaba la computadora. Esperaba que aún estuviera encendida porque había notado que Carrie la usaba durante unos minutos después de vestirse y prepararse. Al menos no tendría que esperar a que se iniciara si ella la había dejado encendida. Al entrar en la habitación, observó la imagen que habían usado como protector de pantalla moverse lentamente por la pantalla en su viaje desordenado por la superficie del monitor. «Maldición, no nos vemos mal», dijo a la casa vacía mientras observaba su foto moverse frente a él. Estaban acostados uno al lado del otro en tumbonas rodeados de nada más que arena blanca con el azul del Golfo Pérsico extendiéndose detrás de ellos. Ambos estaban bronceados, sonriendo y usando los trajes de baño más cortos. Era una de las muchas fotos tomadas durante sus vacaciones en Cancún hace 18 meses. Ambos llevaban gafas de sol, por lo que no se podían ver sus ojos grises ni los ojos azules de Carrie, pero no se podía ver mucho detrás de ellas. El cabello rubio de Carrie era más claro que su cabello castaño claro decolorado por el sol, y su bronceado casi coincidía cuando los dos estaban acostados en las sillas. No se podía decir que ella era 4 pulgadas más baja que él. Él no quería usar la imagen como protector de pantalla, pero Carrie no lo dejaba usar una de las fotos que habían tomado cuando pasaron el día en la playa nudista del resort. Temía que sus padres o alguien más que no quería ver, de alguna manera entrara en la habitación cuando la foto estuviera en la pantalla. Después de escuchar sus preocupaciones, había dejado las fotos en una carpeta segura oculta detrás de una contraseña. Tal vez si tuviera tiempo,
habría revisado esa carpeta rápidamente antes de ir al trabajo para rendir homenaje a los exuberantes 36C de Carrie. Pero considerando que tendría que pasar las próximas 2 noches solo en su cama, decidió que tal vez no era una idea tan buena. Después de ver su foto moverse desde el borde derecho diagonalmente hacia la parte superior de la pantalla, finalmente hizo clic para quitar la pantalla de inicio. La foto y el fondo negro desaparecieron, y vio que un correo electrónico de la cuenta de correo electrónico de Carrie en Crosby y Knox había aparecido en la pantalla. Se preguntó por qué lo había dejado en la pantalla. Después de todo, le había dicho que su sistema corporativo debía ser seguro por una miríada de razones legales. Siempre había sido paranoica, temiendo que él viera sus mensajes cuando iniciara sesión en la cuenta corporativa desde casa. Después de un segundo de reflexión, miró la parte superior de la pantalla, donde vio la figura del reloj de arena familiar sobresaliendo sobre el comando de salida. Se dio cuenta de lo que había sucedido. Su módem de alta velocidad defectuoso había fallado nuevamente. Cada semana aproximadamente, dejaba de comunicarse con el equipo de la compañía de cable, y la única forma de hacer que funcionara nuevamente era apagar el módem. Un reinicio tan rudimentario siempre lo ponía en funcionamiento de nuevo. Estaba a punto de alcanzar el módem para apagarlo cuando una frase del correo electrónico que Carrie había dejado apresuradamente esa mañana apareció en la pantalla. La frase «ropa interior» llamó su atención, y al mirarla, no pudo entender por qué estaba en un correo electrónico de su cuenta de trabajo en ese momento. Retiró la mano del módem y se quedó helado, leyendo el correo electrónico que su esposa había recibido de su jefe esa mañana. No era muy largo, pero las palabras lo perforaron como una lanza. Carrie, espero alcanzarte antes de que te vayas. Realmente quiero que traigas ese sostén negro que te di en nuestro último viaje con detalles en turquesa. No tuviste la oportunidad de ponértelos para mí. Mi primera reunión con el gobernador no es hasta las 2 p.m. Así que podríamos tener suficiente tiempo para que los uses. Y me los quité esta mañana pensando en ti. Bradley. Leyó el mensaje 3 veces, esperando que de alguna manera aclarara su significado más allá de lo obvio. Sin embargo, todo lo que le quedaba era lo obvio. Carrie estaba teniendo una aventura contra su jefe. Kevin no se había dado cuenta, pero si alguno de los testigos lo hubiera visto sentado frente a la computadora, su descripción habría sido que estaba mirando la pantalla, abriendo y cerrando la boca periódicamente como un pez en un acuario. Finalmente, Kevin sacudió la cabeza y se puso de pie, empujando su silla tan fuerte que rebotó contra la pared cuando salió de la habitación. Sabía de qué sostén negro estaba hablando Tra. Los había visto en el cajón de ropa interior de Carrie cuando ella los había empacado, y todavía estaban allí cuando ella cerró y abrochó su maleta. Rogaba porque todavía estuvieran allí ahora, porque eso podría significar que la carta era una broma. Algún tipo de broma enfermiza. Su mano temblaba mientras abría el cajón, y estaba claro que el sostén negro con lazos azul verdoso en el broche ya no estaba allí. Rápidamente revisó todos sus cajones, esperando que simplemente los hubiera movido, pero no había ninguno. Al darse cuenta de que su esposa había vuelto a la habitación y se había llevado la ropa interior perdida con ella, Kevin se sentó en el borde de la cama e intentó recordar lo que Carrie le había dicho sobre ellos cuando los llevó a casa. Kevin los vio mientras los desempaquetaba y los tomó de sus manos con las palabras, «para mí». Quiero decir, para que los uses para mí. Recordó, sonriendo estúpidamente. Carrie le dio una sonrisa de cortesía mientras los tomaba de sus manos y dijo, «No hoy. Los compré en oferta a mitad de precio en Victoria's Secret, pero aún así eran caros». Recordó que los guardaba en un cajón y no le vinieron a la mente hasta la mañana siguiente. Hicieron el amor esa noche, como siempre hacían cuando Carrie regresaba de sus viajes quincenales. No necesitaba ropa interior. Siempre podía hacerlo simplemente estando cerca de él. Kevin se sentó durante unos minutos pensando en la carta y la ropa interior. Finalmente decidió que no podía significar lo que parecía significar. No había señales ni señales que siempre pensó que deberían estar presentes si una esposa estaba engañando a su esposo.
Ella era tan cariñosa como siempre y ansiaba estar con él. No podía recordar la última vez que habían tenido una seria discrepancia, y mucho menos una pelea. Y sus encuentros amorosos habían sido más frecuentes que durante las vacaciones en México. Simplemente tenía que haber algo que hubiera pasado por alto que explicara este mensaje. Volvió a la computadora y manipuló el botón de detención del navegador, yendo de pantalla en pantalla para poder volver a un cursor normal. Con suerte, su comando de cierre de sesión no había pasado y podría mirar su cuenta de correo electrónico para ver si había algo más del bastardo allí. Cruzando mentalmente los dedos, reinició el módem y esperó a que las luces verdes volvieran a aparecer en él. Cuando lo hicieron, escudriñó su correo electrónico y las carpetas mostradas en la página web detrás de él, desplazándose hacia abajo en un mensaje sobre ropa interior. Miró más de cerca y vio que la única carpeta abierta era la de la bandeja de entrada. Hizo clic en ella y encontró 4 mensajes más. Abriéndolos uno por uno, descubrió que cada uno tenía que ver con asuntos legales que no significaban nada para él. Comenzó a temer que quizás no tuviera nada más que usar para tratar de averiguar qué estaba pasando entre Cari y su jefe, si es que había algo en absoluto. Cuando comenzó a mirar los nombres de sus carpetas, tuvo suerte. Entre las carpetas con los nombres de las 2 empresas locales había otra etiquetada como personal. No dudó en hacer clic en ella, esperando que fuera la carpeta que buscaba. La carpeta estaba llena de encabezados de mensajes, y vio que aproximadamente la mitad de ellos eran de su jefe. La carpeta estaba ordenada por fecha, y abrió con cuidado el primer mensaje, temiendo lo que podría encontrar allí. El primer mensaje era muy largo, y mientras lo leía, los colores y emociones desaparecieron de su rostro. Lo leyó de nuevo por segunda vez, apretando los dientes. Cuando terminó la segunda lectura, se inclinó, encendió la impresora e imprimió la carta completa. Mientras la carta se imprimía, casualmente miró su reloj y vio que llegaría tarde si no salía de inmediato para el trabajo. No había forma de que pudiera concentrarse en el trabajo, así que agarró su teléfono celular y llamó enfermo, lo cual no estaba muy lejos de la verdad. La impresora ya había terminado, así que cerró el mensaje que había leído e impreso y pasó al siguiente. Se movió mecánicamente durante la próxima hora, seleccionando y leyendo mensajes, imprimiendo la mayoría de ellos, y luego enviando copias de ellos a su cuenta de correo electrónico personal. Cuando terminó con los mensajes, sus ojos se llenaron de lágrimas y se dio cuenta de que su matrimonio había terminado. Después de revisar el correo electrónico de Cari en Crosby & Knox por última vez y no encontrar nada adecuado, la eliminó del sitio corporativo y pasó a su propia cuenta de correo electrónico. Creó una carpeta separada y movió todos los mensajes reenviados a ella. Lo último que hizo fue cambiar su contraseña. Como no podía recordar si Cari conocía su contraseña anterior, quería que esos correos electrónicos permanecieran accesibles en caso de que necesitara imprimir más copias. Apagando la computadora, tomó los mensajes impresos y su taza de café ahora enfriada y regresó a la cocina. Tomando una cerveza del refrigerador, se sentó en la mesa de la cocina y volvió a leer los mensajes una vez más. Se sorprendió de cuanto le decían, especialmente en comparación con lo que recordaba de los últimos 6 meses y los viajes de Cari y Tra a la capital del estado. Cari solo llevaba una semana en su nuevo trabajo cuando le dijeron que tendría que acompañar a su jefe a la capital para tomar declaraciones, encontrar e imprimir cualquier cosa que pudiera necesitar de los archivos corporativos y, en general, proporcionar cualquier ayuda que necesitara. Su firma hacía lobby en la oficina del gobernador en nombre de empresas y hombres de negocios locales y representaba a otros clientes en los tribunales estatales. Cuando ella se lo había contado por primera vez, todo parecía tan honorable. Ahora se dio cuenta de que Tra probablemente estaba apuntando a su esposa y que algunos de los viajes no requerían su presencia por motivos comerciales. También podía ver que Cari pronto se ofrecía como voluntaria para sus reuniones con Tra. Al recuperar los correos electrónicos, Kevin se dio cuenta de que probablemente Tra había seducido a su esposa en el segundo viaje, aunque era posible que también hubiera sucedido en el primer viaje.
El primer correo electrónico en su carpeta personal era la respuesta de Tra a su carta, en la que ella le agradecía por el hermoso bolso Gucci que le había regalado y la maravillosa cena que habían disfrutado juntos. También mencionó cuánto disfrutó de todo lo demás, aunque no se especificaba qué significaba eso en el mensaje. Sin embargo, su respuesta mencionaba su noche juntos, así que Kevin adivinó exactamente a qué se refería. Ese primer mensaje también explicaba el bolso que había aparecido de repente hace unos meses. Cuando le preguntó cómo lo había conseguido, ella se rió y lo llamó una imitación de 40 pesos que había comprado en un kiosco en el centro comercial. Darse cuenta de que su engaño había comenzado hace tanto tiempo, y de lo fácil que mentía, lo hizo sentir nauseabundo. Esta ya no era la Cari que recordaba y amaba. La correspondencia continuó regularmente, usualmente antes o justo después de uno de sus viajes. Supuso que se comunicaban en persona entre viajes sin necesidad de correo electrónico o que los mensajes que guardaba eran más importantes para ella. Era imposible averiguarlo, y para ser honesto, realmente no importaba. Para el tercer o cuarto correo electrónico, había aprendido cómo mantenían visitas ocultas a él y a la oficina corporativa. Siempre se alojaban en el mismo hotel y reservaban las mismas 2 habitaciones. Kevin no lo notó, pero todas las noches cuando la llamaba alrededor de las 10 en la habitación 612 del Yatin, ella estaba allí esperando su llamada. Después de que él la llamara, ella se uniría a Tra en su habitación para pasar la noche. Parecía volverse tan predecible que los dos podían manipularlo como a un pez. Sus bromas sobre cómo deseaban que él hubiera llamado un poco antes para poder encontrarse más pronto lo cortaban como una navaja. Nunca había visto este lado de Cari antes, aunque coincidía bastante bien con sus impresiones sobre su jefe. Otra carta explicaba los costosos pendientes de diamantes que Cari había llevado a la fiesta de Navidad de Crosby y Knox. Ella le había dicho que eran circonias cúbicas, pero la carta insinuaba que eran reales. Un regalo de Navidad muy caro de su amante. En la carpeta había de nuevo un mensaje de Tra agradeciéndole por el regalo extravagante. Kevin pensó que ella se había pasado con sus agradecimientos, pero se preguntaba cómo lo había agradecido personalmente. No podía creer que la única vez que estaban juntos fuera una vez cada 2 semanas durante 2 noches en el Yatin. Estaba seguro de que debían verse de vez en cuando y en otros momentos. Y finalmente, en una segunda lectura de uno de los últimos correos electrónicos, tuvo una pista. Cuando Tra mencionó que estaba trabajando en el condominio. Después de pensar concentrado, Kevin recordó que Cari una vez le había dicho que su jefe vivía en el 9º piso de un condominio con vistas al Parque del Río. Ahora parecía probable que los dos se hubieran encontrado durante el día en su condominio, ya sea bajo la apariencia de trabajar allí o tal vez durante el almuerzo. Si ella se divertía con Tra durante la semana mientras estaba en la ciudad. Como ahora estaba seguro, ella era muy cuidadosa para limpiar cualquier evidencia antes de regresar a casa. Por supuesto, podría ser simplemente un caso de él encajando en la imagen del esposo ciego y confiado. Era casi mediodía cuando terminó de releer todas las cartas y las apartó. Sabía que tenía que decidir qué hacer antes de que Cari regresara a la ciudad con Tra. Normalmente volaba temprano el viernes por la mañana y regresaba directamente a casa desde el aeropuerto en taxi. La mayoría de las veces, ella lo llamaba al trabajo para avisarle que había llegado a casa sana y salva. Irónicamente, el mayor peligro ya la había alcanzado mientras estaba fuera de la ciudad. Kevin se levantó lentamente de la mesa de la cocina y agarró otras 2 botellas de cerveza del refrigerador antes de dirigirse a la sala de estar, donde se recostó en el sofá con la primera botella en la mano. Se dio cuenta de que ya era mediodía y se preguntó dónde había ido el tiempo. Parecía que habían pasado casi 5 horas desde que había entrado en la casa, dejando a su esposa para que se encontrara con su amante en el aeropuerto. Se dio cuenta de que los dos debían haber planeado esto cuidadosamente porque rara vez veía a Tra cuando acompañaba a Cari al aeropuerto un par de veces, podía ser visto en la sala de salidas, pero siempre ignoraba completamente a los dos. Para las 6 de la tarde, Kevin apenas estaba consciente. Fue al baño y luego a la cocina varias veces durante el día,
cada vez llevando 2 cervezas más a la sala de estar. El último intento, sin embargo, fue infructuoso. Ya no quedaba más cerveza en el refrigerador. Haciendo una pausa por un momento, miró la fila de botellas vacías en la mesa de la cocina y se dio cuenta de que había 12. Todo el contenido de los 2 paquetes que había comprado justo el día anterior. Se suponía que durarían al menos un par de semanas, y bajo circunstancias normales ahora lo habrían hecho. Sin embargo, después de beber la docena entera y no comer nada, necesitaba desesperadamente dormir. Logró llegar a la cama antes de desmayarse, completamente vestido sobre una manta. Eran las 10:15 cuando el timbre del teléfono sacó a Kevin del estado en el que sus pensamientos lo habían llevado cuando se desmayó. Era un lugar lleno de imágenes de Cari y él haciendo cosas que habían disfrutado desde que se conocieron hace 8 años. Mientras luchaba por ponerse de pie, una mirada a su reloj le dijo que probablemente era Cari llamando para averiguar por qué no la había llamado en el yatín. Todo lo que había aprendido le llegó con renovada fuerza, y decidió esperar hasta que ella llegara a casa para enfrentarla. El contestador automático apenas comenzaba a recoger la llamada cuando él descolgó y dijo, «¿Hola? ¿Eres tú, Cari?» «Sí, soy yo». «¿Por qué no llamas? Siempre llamas a esta hora. ¿Pasa algo malo?» Podía oír la preocupación en su voz y se preguntaba por qué. Con ira, casi dijo que lo siento por no dejarla llegar a la cama de Tra a tiempo, pero se contuvo y respondió, «Lo siento, Cari. Me quedé dormido». Un destello de esperanza cruzó su mente de que el tono de su voz no había revelado sus verdaderos sentimientos, pero luego se preguntó por qué debería molestarse siquiera en eso. «Nunca has hecho esto antes». «¿Qué pasa?» Su voz delató su descontento, y casi decidió responder que lo sabía, pero nuevamente decidió no hacerlo. En cambio, respondió lo más educadamente que pudo, «Tomé un par de cervezas después del trabajo y supongo que me quedé dormido». Decidió pasar al ataque y preguntó, «Entonces, ¿cómo estuvo tu día? ¿Estuviste ocupada esta mañana? Espero que Tra no sea demasiado duro contigo». Cari dudó un momento antes de responder, «No, no estuve muy ocupada». «¿Por qué preguntas eso? Casi nunca me preguntas sobre mi trabajo aquí». «Sin razón. Solo manteniendo la conversación. Las cosas están tan bien aquí como se podría esperar». «¿Cómo van las cosas para ti? ¿Estás bien?» Decidió lanzar otra pregunta en su dirección para ver su reacción. Ella respondió rápidamente, «¿Qué quieres decir?» «Por supuesto que me estoy comportando bien». «¿Por qué me preguntas eso?» Notó la preocupación en su voz nuevamente. Se tomó su tiempo para responder, «Solo bromeaba. Sé que nunca estarás en tu mejor comportamiento. Confío en ti completamente y sé que mi confianza está segura contigo». Ella se sintió un poco avergonzada y respondió, «Por supuesto que sí. Solo me pregunto por qué dices eso. Nunca has dicho algo así antes». «Olvídalo. No quise decir nada así». Esperó unos segundos antes de continuar. «Probablemente me vaya a dormir. La cerveza parece estar poniéndome a dormir». «Está bien, Kevin, te dejaré ir. Asegúrate de dormir bien esta noche. Te quiero». No había forma de que Kevin pudiera repetir esas 2 últimas palabras, así que dijo, «Está bien, lo haré. Adiós, Cari». Colgó el teléfono y se dirigió al baño donde se deshizo de los últimos restos de su cerveza. Se sintió un poco mejor después de unas horas de sueño, aunque ciertamente no estaría conduciendo. Regresó a la cocina y se sentó junto al teléfono estoicamente, esperando que pasaran 15 minutos. Después de ese tiempo transcurrido, marcó el IAT en un número que recordaba de las veces que había llamado allí más de una vez y pidió el número 612. No se sorprendió cuando el teléfono no fue contestado durante una docena de timbres antes de que finalmente colgara. Se preguntó si estaban bromeando acerca de algún nuevo plan para hacer que la llamara antes en el futuro,
y también se preguntó si su incapacidad para llamar a Carrie afectaría su cita esta noche. Al final, decidió que realmente no le importaba. Pero luego se dio cuenta de que probablemente se divertirían mientras él estaba aquí pensando en ello. Esa realización volvió a traer lágrimas a sus ojos, y titubeó de vuelta a la cama. A la mañana siguiente, se sorprendió al no sentirse demasiado culpable por su exceso la noche anterior. Después de ducharse, se sintió lo suficientemente bien como para ir al trabajo, aunque su mente estaba en Carrie, no en filtros de combustible, inyectores y bombas de combustible de precisión. Realizó sus tareas de manera robótica, y más de un empleado lo miró con interrogación cuando parecía no entender lo que le estaban diciendo. Estaba muy contento cuando terminó el día. Todos sus pensamientos sobre Carrie y el hecho de que le estaba siendo infiel con su jefe no resolvieron nada. En el camino a casa, compró un par de hamburguesas y papas fritas, no el tipo de comida que solía comer. Sin embargo, no tenía apetito, así que no importaba que comiera. Las lavó con 2 botellas de cerveza de las 6 que había agarrado camino a casa. Sabía que no podía beber una docena de cervezas todas las noches, así que puso a propósito a un lado el segundo paquete de 6 que había empezado a recoger en la caja registradora. A las 8 llamó a la habitación 612 del Yatin, pero después de 10 timbres no hubo respuesta. El correo electrónico le dijo que Carrie solo estaba en la habitación de 9:30 a 10, el horario habitual para sus llamadas nocturnas. Como experimento, llamó a la habitación cada media hora, haciendo su cuarta llamada a las 9:25. Ninguna de las llamadas obtuvo respuesta, y después de 10 timbres colgó cada vez. La última vez que llamó a las 10 menos cuarto, Carrie respondió en la segunda llamada. Hola, Kevin. Parece que no dormiste nada esta noche. Estás llamando justo a tiempo. Estaba a punto de meterme en la cama para dormir bien esta noche, pero pensé que era mejor esperar a que llamaras. Ella rió. No dormí esta noche, Carrie. Solo estaba viendo televisión y esperando a que fuera hora de llamarte. ¿Y tú? ¿Cómo pasaste tu tarde? Esperaba que no se alarmara por su pregunta. Él sabía que le había hecho preguntas como esa muchas veces antes, así que no pensaba que ella estaría perpleja sobre por qué estaba preguntando. Estaba haciendo lo mismo que tú, Kevin. Simplemente tumbada aquí viendo la televisión. De hecho, acabo de apagarla. Antes de eso, me di un largo y caliente baño. Ella estaba muy habladora, y a Kevin le pareció que ella no sospechaba en absoluto. Eso es bueno, Carrie. Deberías descansar bien para mañana por la noche. Tendremos que pensar en algo para mantenerte ocupada cuando regreses. Ella se rió y dijo, así que ya estás haciendo planes, ¿eh? No puedo esperar. Hablaron durante otros 5 minutos sin decir nada importante. Kevin se dio cuenta de que ella le estaba diciendo mentira tras mentira y finalmente dijo, tengo que irme. Tengo un par de cosas más que hacer antes de irme a dormir. Nos vemos mañana. Adiós, cariño. Espero con ansias mañana por la noche. Te quiero. Kevin colgó sin decir otra palabra más. Esperó nuevamente durante 15 minutos, mirando pacientemente su reloj antes de llamar a la habitación 612 del Hotel Yacht, y nuevamente el teléfono no fue contestado después de 10 timbres. Al día siguiente, Kevin se presentó a trabajar a la hora habitual pero se retiró temprano después del almuerzo. Quería estar en casa cuando Carrie llegara del aeropuerto y estar listo para recibirla. No tenía idea de cómo sucedería eso, pero sabía que no iban a pasar la noche bajo el mismo techo. Uno de ellos encontraría un nuevo lugar para vivir antes del anochecer, y no le importaba cuál de los dos fuera. Llegó a casa poco después de la 1 y sabía que probablemente tendría que esperar alrededor de 1 hora antes de que ella llegara. Considerando lo mal que se había sentido cuando descubrió lo que estaba pasando, le sorprendió lo pacientemente que la esperaba. Ahora era como si un vacío se hubiera formado en su pecho, y sabía que las lágrimas estaban a punto de aparecer. Pero con un esfuerzo de voluntad,
se obligó a pasar las próximas horas con un sentido de dignidad. Pasó horas repasando toda su vida juntos en su mente, y todo lo que podía recordar eran las cosas buenas. Las cartas, y lo que sucedió después de que las encontró, parecían pertenecer a otro universo. No encajaban en ninguno de sus recuerdos de Carrie. Estaba de pie en el fregadero de la cocina cuando escuchó que ella abría la puerta principal. Un momento después, escuchó las ruedas de su equipaje rodando por el pasillo, acercándose a él y a sus últimos segundos como pareja. Cuando ella entró en la cocina, él pensó que ella no lo había notado. «Kevin, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué no estás en el trabajo?» Había sorpresa en su rostro cuando lo vio, pero ahora fue reemplazada por preocupación. «He estado esperándote, Carrie». Habló con mucha suavidad, sin ninguna emoción, y su rostro estaba en el mismo estado. Ella lo miró con aún más preocupación y respondió, «¿Has estado esperándome?» «¿Por qué?» Él no le respondió, sino que tomó un paquete de cartas grapadas y lo arrojó sobre la mesa frente a ella. Ella lo miró una vez más y luego alcanzó los papeles. Su expresión preocupada fue reemplazada por la curiosidad, pero pronto fue reemplazada por el shock. Su rostro perdió color mientras hojeaba la primera hoja y las demás páginas, fijando su mirada en cada una por solo una fracción de segundo. Cuando llegó a la última, las arrojó de vuelta sobre la mesa y se quedó así por unos momentos mientras el color regresaba lentamente a su rostro. No lo miró y dijo, «Bueno, ya sabes». Después de dudar unos momentos más, continuó, «¿De dónde lo sacaste?» «Es de mi correo electrónico en el módem del trabajo». Fue todo lo que pudo lograr decir mientras tenía que detenerse para controlar sus emociones. Carrie pensó rápidamente y asintió con la cabeza. El módem se volvió a romper y mi correo electrónico se quedó en la pantalla, ¿verdad? Cuando Kevin encontró la capacidad de hablar con calma, dijo, «Sí». Si no hubiera sido por eso, probablemente nunca lo habría descubierto. Ha sido muy buena manteniendo este asunto en secreto. Carrie no dijo nada más y pareció pensar por un momento, luego se volvió lentamente y sacó un teléfono celular de su bolso. Unos segundos después, ya estaba hablando por el auricular, de pie de espaldas a Kevin. Kevin sabe. No importa cómo lo sepa, ¿verdad? Sí. Llamaré a un taxi. Nos encontraremos allí. Adiós. Cerró el teléfono y se giró parcialmente hacia Kevin, luego dijo, «Me voy a ir. Lo siento que lo hayas descubierto así. Volveré mañana por el resto de las cosas». Ella se volvió para irse de nuevo, llevando consigo su bolso de viaje. Kevin la miró alejarse incrédulo y exclamó enojado, «¿Eso es todo? ¿Ninguna explicación en absoluto?» «Solo lamentas que haya descubierto esto de esta manera», respondió Carrie. «¿Qué hay que explicar? He estado tanto tiempo con Bradley en los últimos 6 meses que estar completamente con él debe convertirse en lo normal muy rápidamente. Él ha sido tan bueno conmigo. No puedes competir». «Kevin, lo siento mucho». Las lágrimas que estaban cerca de la superficie salieron cuando Kevin dijo, «Qué bien por ti. ¿Para qué es todo este dinero que él está gastando en ti?» «Sé sobre el bolso, los pendientes y algunas otras cosas». «¿Es de lo que se trata esto?» Tuvo que dejar de hablar porque estaba empezando a perder el control de sus palabras. Carrie vaciló antes de responder. «Los regalos son solo una parte del trato. Bradley hace todo a lo grande, y estoy lista para vivir de manera lujosa». Después de terminar de hablar, caminó por el pasillo hasta su dormitorio y se quedó allí casi 5 minutos mientras Kevin intentaba reponerse. Le resultaba muy difícil creer que todo esto se tratara de lo que Tra era capaz de darle. Sabía que todavía estaban años lejos de cualquier tipo de estilo de vida acomodado, pero la Carrie que conocía nunca se quejaba. ¿Realmente se equivocaba tanto sobre ella? Cuando regresó del dormitorio, tenía una bolsa de ropa completamente llena en sus manos. Debe haber parado un taxi desde el dormitorio porque justo cuando llegó a la cocina, 2 breves bocinazos sonaron frente a la casa. Sin más conversación,
Carrie recogió su bolso de viaje y salió por la puerta principal. Kevin la siguió en silencio, observando cómo el taxista se apresuraba por la acera para recoger su equipaje. Ella se subió al taxi y esperó a que el conductor se alejara antes de echar un rápido vistazo a Kevin. No estaba seguro, pero pensó que estaba llorando. Cuando regresó a la cocina, Kevin preguntó, ¿qué demonios acaba de pasar aquí? No hubo nadie para responder, así que se sentó en la mesa de la cocina e intentó entender la situación con su esposa, que una vez fue amorosa. Al día siguiente, sábado, Kevin todavía estaba en estado de shock y no podía creer que Carrie hubiera abandonado tan fácilmente su matrimonio, su hogar y él. Poco después del mediodía, ella llamó y dijo que venía a recoger el resto de sus cosas. Cuando llegó, su padre estaba con ella, trayendo su furgoneta y algunas cajas vacías. Mientras los dos llevaban las cajas al dormitorio, Kevin se dirigió a la sala de estar y se sentó tranquilamente en el sofá. Unos minutos después, Kevin fue acompañado por el padre de Carrie, Joseph Kane. Se sentaron en silencio durante varios minutos antes de que Kevin hablara. ¿Te dijo ella qué está pasando?, preguntó Kevin. Su padre parecía un poco avergonzado, pero finalmente respondió, lo siento, Kevin. Parece que ya ha tomado su decisión. Mi esposa y yo no entendemos por qué querría dejarte por su jefe. Nunca hemos conocido al hombre, pero debe ser realmente maravilloso para ser una mejor opción que tú. Kevin todavía estaba confundido y dijo, supongo que es solo cuestión de lo que él pueda darle. Eso es todo lo que dijo, y no tiene sentido alguno. Miró a su suegro y continuó, sé que suena mal, pero eso es todo lo que puedo decir. Ella no me dijo que lo amaba o que había dejado de amarme. Joseph estuvo en silencio por un momento pero finalmente preguntó, ¿realmente importa? Kevin pensó por un momento antes de responder. No, supongo que no. Ha estado durmiendo con él regularmente durante meses ahora. No puedo perdonar eso. Incluso si parecía que ella quería hacerlo. Los dos hombres continuaron sentados en silencio hasta que Carrie salió y dijo, tengo todo lo que quiero conservar. Cualquier otra cosa que encuentres, puedes hacer lo que quieras con ella. Darla o tirarla a la basura. Había lágrimas en sus ojos mientras echaba un rápido vistazo alrededor de la sala de estar, luego procedió a salir afuera con una de las cajas. Su padre la siguió con otra y luego regresó unas cuantas veces más para recoger las cajas restantes. Cuando se fueron, Kevin regresó a su dormitorio y notó que aún quedaban algunas de sus cosas en el armario que Carrie había estado usando. Abrió los cajones de la cómoda que le pertenecían a ella y vio que también había algunas cosas allí. El cajón de la ropa interior aún contenía algunos conjuntos que recordaba haberle regalado en cumpleaños y días de San Valentín. Agarró uno de los sujetadores que le había dado y lo arrojó de nuevo al cajón con disgusto. Al menos ella podría llevarlos consigo y luego tirarlos. Parece que quiere frotarse contra eso. Fue a la cocina y agarró un par de bolsas verdes de basura. Después de unos minutos, dobló los restos de su ropa en ellas y las ató para darlas a los necesitados. Otra bolsa con el maquillaje y los artículos de tocador que ella había dejado en el dormitorio y el baño terminó en la basura. Una hora después, no quedaba ningún rastro en las dos habitaciones de que Carrie alguna vez hubiera vivido en ellas. Sabía que probablemente encontraría otras cosas, pero por ahora estaba satisfecho de haberse deshecho de los últimos rastros obvios de su presencia. Pasó el resto del día acostado en la cama que alguna vez habían compartido, pensando en lo que debería haber hecho y en varios escenarios de venganza. Eventualmente, se dio cuenta de que aunque estaba enojado, no era una persona violenta ni vengativa y que sería mejor dedicar sus energías simplemente a olvidarla. Por difícil que fuera eso. El fin de semana pronto terminó, aunque Kevin apenas recordaba algo al respecto. Había agarrado un par de paquetes más, y ahora todos estaban en la papelera, despojados de sus contenidos originales. Sabía que emborracharse hasta el olvido no era su estilo, pero era la única forma de pasar el fin de semana. Tratar de averiguar por qué Carrie hizo lo que hizo lo estaba volviendo loco, y la única solución era obligarse a dejar de hacerse esa pregunta.
Para el lunes por la mañana, se sintió un poco mejor al aceptar los hechos de lo que había sucedido, independientemente de si podía explicarlos. Ni el lunes ni el martes en el trabajo le importaron. El martes, llamó a la oficina de Crosby y Knox para obtener una dirección de reenvío para el correo de Carrie. No lo transfirieron cuando lo solicitó. En lugar de eso, la recepcionista regresó unos minutos más tarde y le dijo que Carrie le enviaría por correo electrónico lo que necesitara. Más tarde esa noche, cuando revisó su correo electrónico, había un correo electrónico de la cuenta de trabajo de Carrie que contenía solo la dirección de reenvío que ella había usado. Una dirección que reconoció como la dirección del apartamento del 9º piso donde vivía Tra. El miércoles comenzó como un día laboral normal para Kevin hasta media mañana cuando lo llamaron a su oficina para una llamada telefónica. Era su banco exigiéndole que hiciera algo con un pago de hipoteca que acababa de incumplirse en su cuenta. Después de unos minutos de discusión acalorada con el oficial de préstamos del banco, Kevin descubrió que ambas cuentas bancarias que él y Kerry mantenían ahora tenían saldo cero. Unas cuantas preguntas más revelaron el hecho de que se habían transferido casi 20,000 pesos de esas cuentas. El lunes, Kevin se encontró en un aprieto financiero y, aunque apenas podía permitírselo, puso las cosas en espera por el tiempo que le llevara a intentar arreglar el lío. Lo primero que hizo fue ir directamente al bufete de abogados de Crosby y Knox. Estaba furioso con Carrie y iba a insistir en que la mitad del dinero fuera devuelta a las cuentas. En su opinión, ella le había robado casi 10,000 pesos. Estaba nervioso cuando entró en la oficina de abogados, pasó por alto a la recepcionista y se dirigió directamente al escritorio de Carrie. Ella no lo vio venir y se sorprendió cuando él comenzó a hablarle en voz alta desde 10 pies de distancia. ¿Qué demonios estás haciendo? ¿Malversando de nuestras cuentas bancarias? Quiero la mitad de ese dinero de vuelta ahora. Bradley Knox salió de su oficina por un momento para ver qué estaba pasando, y en cuanto Kevin lo vio, cambió de rumbo hacia el abogado de traje de 3 piezas. Kevin logró acercarse a 2 pies de él, pero en ese momento, la puerta de su oficina se cerró de golpe. Escuchó el cerrojo girar mientras movía la perilla de la puerta. Obviamente, hablar con Tran no iba a suceder pronto. Se volvió rápidamente hacia Carrie justo a tiempo para evitar que se levantara de la mesa. Rápidamente se sentó de nuevo en su asiento. Su rostro y cuello se enrojecieron intensamente y tenía una expresión de vergüenza en la cara. Bueno, ¿dónde está mi dinero, Carrie? ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Es todo esto solo por dinero que estás dispuesta a tomar algo que no te pertenece? Kevin casi estaba gritando para ese entonces, y la gente en toda la oficina lo escuchaba y comenzaba a reunirse discretamente cerca, ansiosa por ver qué pasaba. Carrie finalmente encontró su voz y dijo, «Estoy tomando el dinero y tú puedes quedarte con el coche, la casa y los muebles». Rebuscó entre el montón de sobres y paquetes, esperando al mensajero, y sacó un sobre, que deslizó en su mano. «Aquí está todo, y si quieres discutir, consigue un abogado. Realmente esperaba que recibieras esto antes de que te dieras cuenta de que faltaba el dinero, y creo que encontrarás que es bastante justo». Apenas abrió el sobre cuando 2 guardias de seguridad corrieron hacia él, ambos con pistolas eléctricas colgando de sus cinturones. Uno de ellos dijo, «Más te vale irte ahora mismo. Si no te vas inmediatamente, serás acusado. Estamos autorizados a usar estas pistolas eléctricas, así que no nos desafíes». Kevin se dio cuenta de que si no hacía lo que decían, no conduciría a nada bueno, y se volvió para irse, diciendo, «Te has convertido en una perra hambrienta de dinero. No entiendo cómo pudiste cambiar tanto. La Kerry que recuerdo no habría actuado así». Lanzó otra mirada en dirección a la oficina cerrada del jefe de Carrie y gritó, «Quédate en tu oficina, Tra, cobarde». Notó que varios de los compañeros de trabajo de Carrie se rieron de su comentario, disfrutando claramente de la reacción del abogado tímido a la visita de Kevin. Caminando de regreso a su coche, abrió el sobre. Pronto se dio cuenta de que Kerry le había dado a Tra todos los detalles de sus activos y pasivos, y él los había ingresado en una hoja de cálculo que parecía mostrar que si ella tomaba el efectivo y él conservaba el coche, la casa y los muebles,
todo se dividiría igualmente entre ellos. Tenían muy pocas responsabilidades además de la hipoteca y los saldos pendientes de las tarjetas de crédito. La hoja de cálculo indicaba que cada uno sería responsable de su propia deuda con tarjeta de crédito, así que al menos no tendrían que preocuparse por eso. Al observar los números más de cerca, se dio cuenta de que todo dependía de si aceptaba su parte como capital en una casa sobrevalorada con muebles que apenas valían lo que ambos afirmaban. Se dio cuenta de que si intentaba obtener su parte de los 20,000 pesos en efectivo, nunca sucedería porque sus cifras no incluían los costos de corretaje y legales de vender la casa. Todo parecía bien en papel, y eso era exactamente lo que esperaba del abogado prestamista. Empujando los papeles de nuevo al sobre, Kevin condujo a su banco, donde pudo obtener una línea de crédito que cubriría su pago de hipoteca pendiente y cualquier otra cosa que pudiera surgir antes de que recibiera su próximo cheque de pago y lo depositara. Esperaba poder manejar financieramente la hipoteca, el nuevo préstamo y todos los gastos domésticos hasta que pudiera resolver las cosas. Siempre podía contar con sus ahorros para ayudarles a lidiar con las fluctuaciones en los ingresos o los gastos inesperados que surgieran de vez en cuando. Sabía que le llevaría al menos un par de meses poner las cosas bajo control. Las 2 semanas siguientes pasaron para Kevin en una ola de emociones. Al día siguiente de su visita con Crosby y Knox, recibió una carta oficial advirtiéndole que se mantuviera alejado de Kerry y Bradley Knox. Se presentarían 3 o más cargos por acoso contra él, así como una orden de mantenerse al menos a 100 yardas de ellos. Esto lo enfureció tanto que casi decidió recordarles que estaban blufeando, pero finalmente se dio cuenta de que probablemente funcionaría en su contra. Una semana después, su ira regresó cuando recibió aviso de que Kerry había solicitado el divorcio utilizando los términos del acuerdo que ambos le habían enviado en una hoja de cálculo. Los 200 pesos y un par de horas más de salarios perdidos llevaron a otro abogado en traje de 3 piezas a decirle que aunque el acuerdo podría no ser del todo justo, gastaría más de lo que valía para pelearlo. Cuando no estaba molesto con cartas y avisos de Carrie y Tra, la vida de Kevin comenzó a mejorar. 3 semanas después de que Carrie se fuera, se dio cuenta de que aún necesitaba trabajar en borrar los recuerdos de ella de su hogar. Cada vez que entraba en la habitación, veía la imagen de ella sentada en la mesa de maquillaje que siempre usaba o acostada en la cama leyendo un libro, una de sus actividades de ocio favoritas. Comenzó a cambiar las cosas en la casa para crear un nuevo ambiente, primero quitando la mesa de maquillaje y guardándola en el sótano. Descubrió que podía reorganizar los muebles en la habitación para darle un nuevo aspecto que él y Carrie no habían usado. En el baño, pudo quitar algunas de las joyas que ella había colgado en las paredes y darle al cuarto un nuevo aspecto también. Cuando terminó, se sintió mejor y pudo llamar a la casa suya. Mientras hacía cambios en la casa, se dio cuenta de que había recordatorios más obvios de Carrie con los que tendría que lidiar. Eran fotos de ella, o de los dos, que colgaban en varias paredes y estaban en mesas auxiliares y la repisa de la chimenea en la sala de estar. Una noche, decidió que eliminaría todas estas imágenes y recordatorios de ella, y recorrió la casa, sacando las fotos de sus marcos y poniéndolas en una caja que encontró en el sótano. Una vez que terminó con eso, pasó a su colección de álbumes de fotos que estaban almacenados en una estantería en la sala de estar. El primer álbum que tomó contenía casi nada más que fotos de los dos, y después de quitar algunas que lo mostraban solo a amigos que aún apreciaba, puso el libro con las fotos restantes en la caja. El siguiente álbum era de su boda, y las únicas fotos que conservó de él fueron de él y sus padres. Habían fallecido después de la boda, y esas fotos fueron las últimas que conservó de ellos. El resto del libro fue a parar a una caja. Continuó hojeando las páginas de los álbumes restantes, dejando la mayoría de las fotos, y luego puso los libros en la caja. El último álbum que sacó del estante contenía principalmente fotos que había traído a su matrimonio. Muchas de ellas eran de su infancia y años escolares, pero también había algunas fotos de Carrie que sacó y agregó a la pila en la caja. Hojeando un libro de recuerdos de sus años más jóvenes, se topó con uno que lo hizo detenerse. Era una foto de él con Carol Reese, su amiga durante la mayor parte de sus años de secundaria.
Se preguntaba qué estaría haciendo ahora y qué le había pasado después de irse a la universidad. Terminaron cuando ella se fue, y él terminó yendo a la escuela de oficios y Cari a la universidad. El libro de imágenes completo fue colocado cuidadosamente de nuevo en el estante, y la pequeña pila de fotos que había guardado de otros libros se colocó encima para agregar más tarde. Por el momento, pensó que ya había hecho suficiente y volvería a las fotos otro día. Se las arregló para deshacerse de los últimos recordatorios evidentes de Cari, aunque eso no le libró de pensar mucho en ella durante el día y especialmente por la noche, mientras estaba en su cama matrimonial. Antes de irse a la cama, sacó la guía telefónica local y hojeó las entradas para RS. Carol no estaba allí, lo que no le sorprendió, pero tampoco estaba su madre viuda, Marianne Eris. Todavía recordaba su dirección, pero no figuraba bajo ninguno de los nombres de RS. Solo había algunas entradas para los bicis, y ninguna de ellas se relacionaba con sus recuerdos de Carol. Habiendo satisfecho su curiosidad, apartó el libro y ya no pensó en la única mujer que alguna vez significó algo para él. Unas 6 semanas después de la partida apresurada de Cari de su vida, Kevin se vio perturbado por un golpe en la puerta principal que lo sacó de sus sesiones nocturnas de televisión. Noche tras noche, se sentaba y veía programas que no tenían absolutamente ningún significado para él más que como un medio para llenar las horas entre la cena y la cama. Cuando abrió la puerta, se sorprendió al ver que era el hermano de Cari, Robert Kane. «Hola, Robert. Pasa. No esperaba verte». Kevin se apartó para dejar entrar a Robert, el hermano mayor de Cari, en la casa. Una vez pasado Kevin, Robert se volvió, palmó en el hombro a su cuñado y dijo: «¿Qué pasa, Kevin? Traté de llamarte, pero el mensaje decía que tu número ya no estaba en servicio». «Oh, sí, dejé mi servicio telefónico regular y ahora solo uso mi teléfono celular. No veo la necesidad del gasto adicional». Kevin condujo al hombre hasta la sala de estar, donde se sentaron en sillones separados. «¿Te apetece una cerveza, Robert?» «Claro, Kevin. No me importa». Kevin salió por un momento y regresó con 2 botellas abiertas, entregando una a su amigo de toda la vida. «No creo que quieras un vaso con eso». «No, no lo hago». Ambos hombres bebieron de sus botellas. Después de lo cual, Kevin dijo: «Entonces, ¿qué te trae por aquí? Me preguntaba si alguna vez volverías después de que Cari se fuera». Robert se movió un poco incómodo en su silla, luego dijo: «De hecho, eso es por lo que estoy aquí. Sabes, ella ha sido la mejor amiga de mi esposa durante mucho tiempo, y hace 2 días Cari pasó a visitarla. Le dije a Cari lo que pensaba sobre su aventura contigo y su jefe, y luego Cari y Susan se retiraron a la cocina para hablar en privado. Salí al garaje porque estaba demasiado enojado con ella para quedarme aquí. Gracias por la confianza, Robert, pero no quiero meterme entre tú y tu hermana. Lo que está hecho, y estoy tratando de seguir adelante con mi vida. Bueno, ella es mi hermanita, y sé que con el tiempo vendrá entre ella y yo, pero ahora mismo realmente no la necesito. Sé que mis padres tampoco están encantados, pero la apoyarán pase lo que pase». Kevin miró sombríamente su cerveza y dijo: «La familia primero». Robert continuó: «De todos modos, dejé la puerta de la cocina entreabierta cuando fui al garaje y escuché su conversación. Aunque no estaba interesado en hablar con ella, decidí escuchar lo que Cari tenía que decir por sí misma. Me senté junto a la puerta de la cocina y solo escuché». Kevin estaba claramente interesado en lo que Robert tenía que decir, así que se inclinó hacia adelante y preguntó: «¿Tenía algo que decir al respecto? Todavía estoy tratando de entender qué encontró en este tipo además de su dinero». «Creo que le diste en el clavo. No puedo citarlas palabra por palabra, pero puedo darte el resumen de su conversación. Cuando la atrapaste enviándote un correo electrónico, rápidamente tomó la decisión de dejarte y acudir a su jefe. Se dio cuenta de que nunca le perdonarías, así que eligió el plan B». «¿No estaba ya comprometida con él?», preguntó Kevin, luciendo un poco confundido. «Aparentemente no, por lo que he oído».
Ella le dijo a Susan que aunque los regalos y el estilo de vida con Bradley son geniales, dijo que tú lo superas por mucho en el dormitorio. Ella dijo que lo habría dejado muy pronto, tal vez incluso la próxima semana, si no la hubieras atrapado. Podría haberlo hecho, debería haberlo hecho. No importa ahora. Kevin dio otro sorbo a su botella y se recostó en su silla. Ella lo entiende. Sabe que ha terminado. Solo pensé que podrías estar interesado en saber que realmente está lamentando todo esto en este momento. Eso no la ha detenido para seguir adelante con el divorcio. Por supuesto. Hoy recibí los nuevos documentos del tribunal. Supongo que tiene un juez amigable que está acelerando el proceso para ella. Nunca escuché nada al respecto de ella, pero los he escuchado a ambos usar la expresión esposo inicial. Parece que ya lo han hablado antes, y cuando ella empezó a salir con él, pensó que sería un avance para ella. Otra cosa es que Susan obviamente sabía todo esto desde el principio. Estoy tan molesto con Susan que dudo en hablar con ella por miedo a lo que podría decir. Así que ella me considera su esposo inicial. ¿No es maravilloso? Kevin hizo una pausa para controlar su enojo antes de continuar. No quiero que pelees con Susan por mí, Robert. No fue solo Carrie quien pensó eso. Por el tono de su conversación, parece que Susan también podría haber albergado los mismos pensamientos que Carrie. Voy a hablar con ella sobre todo esto pronto. Tan pronto como sienta que puedo hablar con ella sin perder los estribos. Mi esposa tiene mucho que explicar. La conversación continuó durante otra media hora, después de lo cual Robert se levantó para irse. Agregó algunos detalles menores más de la conversación escuchada, pero nada de importancia para Kevin, quien todavía estaba pensando en su esposo inicial cuando finalmente se quedó dormido un par de horas más tarde. Al día siguiente, después del trabajo, Kevin pasó por una de las tiendas de comestibles más grandes que quedaban en su camino a casa. Decidió que era hora de empezar a comer más saludable, algo mejor que la comida rápida que había estado comiendo durante las últimas 6 semanas. Apenas había tenido tiempo de colocar la tarjeta en la línea de pago cuando el cajero preguntó, ¿no eres Kevin Riley? Kevin levantó la vista e inmediatamente la reconoció como una antigua compañera de clase. Hola, Wendy. No me di cuenta de que trabajabas aquí. Ha pasado un tiempo. Continuaron su agradable conversación mientras Wendy revisaba su pedido. Después de pagar, Kevin preguntó a Wendy, ¿eras muy amiga de Carol Reese? ¿Has oído algo sobre qué fue de ella o de su madre? Wendy pensó por un momento antes de responder. Recuerdo haber oído que se casó, pero eso fue hace años. Su madre todavía vive en la misma casa, aunque se volvió a casar hace unos años. No he oído eso. ¿Sabes el nuevo apellido de la señora Reese? Wendy pensó un momento más y respondió, Smith, creo que quizás Smitherman o Smithen. Acordando encontrarse alguna vez para tomar un café, los viejos amigos se despidieron. Al volver a casa, Kevin estaba de mejor humor de lo que había estado en mucho tiempo. Reencontrarse con un viejo amigo había traído muchos recuerdos gratos, y él estaba agradecido por cualquier oportunidad para apartar su mente de los pensamientos sobre su pronto ex esposa. Después de cocinarse una cena saludable, salió a correr por primera vez en semanas para calentar antes de lo que decidió que sería su nueva rutina nocturna. Nutrición adecuada seguida de ejercicio regular. Poco después de regresar de su trote, decidió buscar el número de teléfono de la madre de Carol y pronto lo encontró en la guía telefónica bajo el nombre de Smithers. Al darse cuenta de que el tiempo era esencial ahora, marcó el número. Pronto, Kevin ya estaba hablando por teléfono con Mary Ann Smithers y fue directo al grano. Esperaba obtener la dirección de Carol. Pensé en escribirle solo para saludar. Estaba a punto de salir para verla. Ahora se llama Carol Jansen y no necesitas escribirle. Puedes llamarla directamente. Ella le dio el número de teléfono y agregó que Carol ahora era viuda. Como estaba apurada por salir, se despidieron rápidamente. Después de su conversación,
Kevin encontró a Carol Jansen en la guía telefónica. Y notó que su dirección estaba en una zona de la ciudad conocida como un vecindario desfavorecido, de bajos ingresos. Esto lo sorprendió bastante y se preguntó por qué Carol viviría allí. Decidió que algún día se aseguraría de llamarla. Durante los próximos días, Kevin cambió su nuevo estilo de vida saludable, afectó su actitud hacia la vida, y ahora estaba mucho más animado en el trabajo. Empezó a imaginar que la vida sin Carrie era posible después de todo. Justo cuando empezaba a cambiar de opinión, una nueva carta de Carrie lo puso a pensar. Era una carta muy corta que consistía en una sola línea que simplemente decía: «Nunca te consideré un marido para toda la vida». Era obvio que Robert y Susan habían discutido lo que Robert había estado reflexionando cuando dejó a Kevin hace unos días. Aparentemente, Susan había transmitido la información que Robert había escuchado a las mujeres y se la había pasado a Kevin. Ese mensaje le devolvió a Kevin todo lo que había estado tratando de olvidar. Después de reflexionar sobre su mensaje durante unos minutos, le envió una respuesta. Las acciones hablan más que las palabras. Ella nunca respondió a ese comentario. Casi exactamente 3 meses después de que Carrie dejara su hogar por Tra, Kevin recibió los documentos de divorcio finales. La aparente habilidad de Tra para hacer que esos documentos pasaran por el sistema lo sorprendió. Al regresar de su carrera habitual, celebró su estatus como recién divorciado con una sola copa de cerveza fría. Después de terminarla, fue a su computadora y le envió a Carrie un mensaje de texto. «Conseguiste lo que querías». Fue el último correo electrónico entre ellos, y ella nunca respondió. Más tarde esa noche, después de releer y guardar el decreto de divorcio en una carpeta, Kevin decidió que era hora de llamar a Carol Jansen y saludarla. Había pensado en llamarla varias veces en las últimas semanas desde que le habían dado su número, pero no estaba listo para dar ese paso aún. Dado que estaba divorciado y ella era viuda, pensó que tal vez podrían compartir una cena o tomar algunas copas una noche para rememorar viejos tiempos. Con ese pensamiento en mente, marcó su número. Cuando ella contestó, apenas tuvo tiempo de presentarse cuando ella dijo: «Kevin, estoy tan contenta de que hayas llamado. Mi mamá me dijo que llamaste y estaba empezando a pensar que habías decidido no llamarme». Los dos viejos amigos pasaron la próxima hora contándose los momentos más destacados de sus vidas. Después de la graduación, Kevin se enteró de que Carol se había casado con Frank Jansen en su último año de universidad. Él estaba en la Guardia Nacional y fue llamado a servir en Irak. 3 meses después de su llegada allí, ella recibió la noticia de que un hombre en bicicleta se había hecho explotar en el control que su esposo estaba custodiando, matándolo a él y a otro soldado. Esto la dejó viuda con una hija de 4 años, Chrissy. Ambas vivieron con la pensión de sobreviviente que recibía del ejército, pero tan pronto como su hija fuera lo suficientemente grande para ir a la escuela, Carol planeaba regresar a su trabajo especializado como terapeuta. Kevin, por su parte, le contó a Carol sobre su nuevo estado y algunos detalles de cómo y por qué se había divorciado recientemente. Finalmente, fue hora de despedirse. Como Carol necesitaba poner a su hija en la cama, Kevin decidió que ahora sería un buen momento para ver si Carol estaría interesada en salir con él. Entonces, Carol, ¿qué te parece la idea de juntarnos para cenar o tomar un par de tragos una noche? Carol vaciló antes de responder. Lo siento, Kevin, pero no creo que esté lista para eso aún. En este momento estoy más preocupada por mi hija que por cualquier otra cosa. Tal vez en otro momento. Kevin estaba muy decepcionado, pues había pensado que se reunirían después de todos estos años. Está bien, Carol. Espero no haberte molestado con mis preguntas. Adiós y buena suerte, Carol. Su respuesta lo hizo sentir muy preocupado, así que rápidamente colgó. El hecho de que oficialmente estuviera divorciado y luego fuera rechazado por su antigua novia lo llevó de vuelta al refrigerador por otra cerveza, y después de terminarla, se fue directo a la cama. Fue un día emocionalmente difícil para él. Los siguientes 2 meses pasaron rápidamente. Kevin se había acostumbrado a la rutina,
y sabía que eventualmente tendría que decidir qué hacer con el resto de su vida. Sabía que no tenía sentido entrar en una nueva relación, así que dejó esa parte de su vida en espera, queriendo esperar hasta que Carrie fuera desterrada al fondo de su mente. Todavía le resultaba difícil pasar más de unas pocas horas sin pensar en ella, aunque podía notar que esos recuerdos recurrentes se volvían cada vez menos perturbadores a medida que pasaba el tiempo. Kevin había renunciado a la entrega de periódicos meses atrás cuando renunció a su línea telefónica, teléfono y canales de cable premium en un intento de reducir costos. Ahora prefería leer periódicos que sus compañeros de trabajo dejaban en la sala de descanso y que rara vez llevaban al trabajo. De vez en cuando, escuchaba las noticias locales en la radio, pero de nuevo, no de manera regular. Fue en este estado desinformado que fue al trabajo esa mañana. Durante su descanso para el café de la mañana, estaba teniendo una animada conversación laboral con otro mecánico cuando uno de ellos le arrojó un periódico delante y le dijo: «Tienes que leer esto, Kevin». Kevin recogió el periódico y leyó el titular: «Uno muerto, uno en estado crítico». El artículo adjunto hablaba de un accidente fatal la noche anterior en la carretera que llevaba lejos del club campestre local. El conductor perdió el control del auto y se fue a un canal, donde volcó varias veces. El conductor, identificado como Bradley Knox III, fue expulsado del auto. La pasajera, Carrie Reilly, sufrió heridas graves y ahora está en cuidados intensivos en un hospital local. El informe policial indicaba que el alcohol podría haber causado el accidente. Después de releer el artículo 2 veces, Kevin arrojó el periódico de vuelta al hombre que se lo dio y dijo: «No puedo decir que lamento verlo muerto. Espero que Carrie se recupere, pero aparte de eso, creo que me preocupo demasiado por ella como para preocuparme». El hombre lo miró detenidamente y luego dijo: «¿Estás seguro, Kevin? Sé que su partida te afectó mucho. Estuviste prácticamente inútil aquí por un tiempo», dijo, riendo. «Sí, estoy seguro. Leer ese artículo me lo demostró. Ahora solo siento compasión humana normal por ella. No tengo el menor deseo de correr a su lado después de leer ese artículo». Fue un punto de inflexión para Kevin. Ahora podía admitir para sí mismo que de hecho había experimentado los recuerdos de Carrie y sentía como si se le hubiera quitado un peso de encima. Por mucho que sintiera lástima por ella y sus padres, estaba feliz de haber llegado al punto en el que se daba cuenta de que podía seguir adelante con su vida. Durante los siguientes días, los medios de comunicación locales confirmaron que Bradley Knox III estaba bajo la influencia del alcohol cuando se salió de la carretera. En los mismos informes, Carrie aún estaba inconsciente y en estado crítico. La reacción de Kevin ante esta noticia fue invitar a una de las secretarias a cenar, lo cual ambos disfrutaron. Estaba muy contento de volver a disfrutar de la compañía de la mujer. No hicieron planes para futuras citas, pero fue suficiente para Kevin saber que estaba completamente fuera del bache en el que había estado durante tanto tiempo. Unas 2 semanas después del accidente, después de que dejara de ser noticia, Kevin respondió a un golpe tardío en la puerta y encontró a Robert Kane allí. Lo invitó a entrar, y pronto ambos hombres estaban sentados en la cocina, cada uno con una botella de cerveza fría en la mano. «¿Qué te trae aquí, Robert? Ha pasado un tiempo». «No mucho, Kevin. Estaba por el vecindario, como dicen». Me entristeció escuchar sobre el accidente en el que estuvo Carrie. Creo que es muy perturbador para tu familia. No ha habido nada en los periódicos últimamente. ¿Se siente mejor?» Robert dio un largo sorbo de cerveza antes de responder. «Sí, ha sido terriblemente difícil para mamá y papá. Ella tuvo una lesión bastante seria en la cabeza cuando fue arrojada hacia atrás mientras el auto estaba en movimiento. Gracias a Dios que llevaba puesto el cinturón de seguridad. Ese idiota con el que iba no se abrochó el cinturón. Y ella lo pagó. Parece que Carrie pagó un alto precio por su decisión de beber y conducir. Alguien debería demandar a su patrimonio por sus lesiones». Robert suspiró y dijo: «Sí, papá y yo hablamos de eso. Carrie todavía está en coma inducido por drogas.
Tuvo que someterse a una cirugía cerebral importante debido al golpe en la cabeza. Una vez que la hinchazón disminuya, la sacarán de las drogas y verán si sale del coma o no. No hacen ninguna garantía. No sabía que estaba en tan mal estado. Las noticias siempre dijeron que estaba en la UCI. Saluda a tus padres cuando los veas. Robert miró a Kevin y dijo, lo haré. Gracias por tu preocupación. De hecho, se preguntaban por qué no pasaste por el hospital. Traté de explicarles que ahora tienes tu propia vida y Carrie ya no es parte de ella. Kevin rió suavemente y dijo, sí, creo que he podido seguir adelante con mi vida ahora. Tuve mi primera cita en años el otro día. Aunque lamento que haya resultado tan herida, no voy a dejar que afecte mi vida. Hace un año, habría perdido la cabeza en esta situación, pero Carrie me ha librado de eso. Continuaron hablando sobre deportes y trabajo y no volvieron al tema de Carrie hasta el final de la visita de Robert. Cuando estaba a punto de salir por la puerta, dijo, por cierto, Kevin, creo que Susan y yo hemos superado todo ese problema del que te hablé la última vez. Ella vio el lío en el que estaba metida Carrie antes del accidente y decidió que estaría más que feliz de ser mi esposa. Supongo que este es el caso en el que el pasto siempre parece más verde. Me alegra escuchar eso, Robert. Probablemente fue Carrie quien confundió a Susan. En algún lugar de su mente, Carrie olvidó sus obligaciones conmigo y nuestro matrimonio. Podría haber sido mucho peor. Podríamos haber tenido hijos. Se estrecharon las manos, y Robert se fue a su casa. Otras 6 semanas pasaron rápidamente para Kevin. No escuchó más sobre lo que le había sucedido a Carrie y supuso que su recuperación iba bien. Kevin pudo involucrarse más en salir con citas, y durante este tiempo, salió en promedio una vez por semana. Salió un par de veces con Jan, la recepcionista del trabajo, y pasó un par de noches con ella en su apartamento. Ninguno de los dos esperaba que su relación llegara muy lejos, pero ambos disfrutaban de su tiempo juntos. Las noches en su cama le ayudaron a deshacerse de sus últimas dudas sobre volver al mundo de las citas. Era jueves por la noche, y Kevin acababa de regresar de su carrera nocturna cuando escuchó sonar el timbre de su casa. Abriendo la puerta, se sorprendió mucho al ver a su suegro en el umbral. «Pasa, Joseph. ¿A qué debo esta visita inesperada?» El anciano se detuvo en el umbral y dijo, «No puedo entrar ahora mismo porque estoy de camino al hospital. Me gustaría pedirte que vengas al hospital y veas a Carrie con su madre y conmigo. Acaba de llegar esta semana. Por último, esperábamos que pudieras encontrarnos allí mañana por la tarde a las 2». Kevin lo miró con curiosidad y respondió, «Supongo que puedo, pero, ¿qué hay de importante? ¿Por qué necesitan que la visite?» «Nuestro matrimonio terminó hace mucho tiempo». Joseph respiró aliviado y dijo, «Solo nos gustaría que nos encontraras allí si puedes. Hablaremos de las cosas entonces. Ahora mismo tengo mucha prisa. Nos vemos mañana». El anciano se dio la vuelta rápidamente y se apresuró hacia su auto, dejando a Kevin parado en su propia puerta principal desconcertado. Al día siguiente, Kevin reorganizó su horario para poder almorzar tarde y luego comenzar el fin de semana temprano haciendo el viaje acordado al hospital. Eso es lo que sucedió. Salió de la tienda a la 1 p.m. Y en lugar de detenerse para almorzar, picoteó fruta de su bolsa mientras conducía. Llegó temprano al hospital, pero decidió subir a la habitación de Carrie de todos modos. Tal vez podría hacerlo incluso más rápido de lo planeado. Ya eran las 2:30 cuando bajó del ascensor en el piso de Carrie. Le habían dado el número de habitación en la recepción del primer piso y vio de inmediato que estaba justo enfrente del puesto de enfermería. No había notado que le afectara antes, pero ahora era obvio que en realidad estaba un poco nervioso. No había visto a Carrie desde su visita enojada a su oficina en Crosby y Knox y ni siquiera había intercambiado correos electrónicos con ella en meses. Estaba seguro de que esto podría ser una tensión para él. Tomando una respiración profunda, pasó tranquilamente por la puerta abierta de su habitación privada y se quedó congelado,
mirando intensamente la escena ante él. Cari claramente estaba dormida. Su cabello rubio hasta los hombros ahora solo tenía 2 pulgadas de largo, obviamente afeitado hace semanas para la cirugía. Al menos una cicatriz era visible en el lado derecho de su cabeza, aún no completamente oculta por el cabello que crecía. A su derecha había una bomba de infusión conectada a un suero en su brazo derecho. A su izquierda había un soporte en el que se encontraba el equipo de monitoreo cardíaco. La pantalla mostraba un monitor de ritmo cardíaco continuo junto con números que mostraban su ritmo cardíaco, presión arterial y porcentaje de oxígeno. Un conjunto de cables corría desde la máquina hasta sensores adheridos a su cuerpo. Para evitar despertarla, Kevin decidió esperar a que llegaran sus padres. En realidad, estaba encantado de verla de nuevo. Estaba tan hermosa como siempre. Su rostro y cuello no tenían marcas del accidente, al igual que sus manos y brazos. Solo la cicatriz en su cabeza testificaba sobre el terrible accidente en el que había estado involucrada. Por un momento, tuvo el impulso de acercarse y tomarle la mano, pero pasó rápidamente. Cuando recordó el contenido de las cartas que había encontrado hace tanto tiempo, apretó la mandíbula y reafirmó su intención de esperar. Había estado observándola durante unos 2 minutos cuando sus ojos se abrieron lentamente y se enfocaron en él. Como si se hubiera encendido un interruptor. Su rostro se iluminó de repente y dijo, «Kevin, ¿estás aquí? ¿Dónde has estado? Te he extrañado tanto estos últimos 3 días. Nadie podía decirme dónde estabas». Kevin quedó completamente sorprendido por su reacción y preguntas, y respondió, «¿Dónde crees que he estado? He estado en casa y en el trabajo». Cari reaccionó a esa respuesta con una mirada confusa y preguntó, «¿Por qué no estabas aquí cuando desperté? ¿Por qué irías al trabajo o te quedarías en casa cuando yo estaba aquí?» Su confusión fue aún peor que la suya y se sintió un poco enojado por sus preguntas. Respondió rápidamente, «¿Por qué esperarías aquí por mí? Estamos divorciados. Me dejaste por tu amante. ¿Por qué demonios debería visitarte? Solo estoy aquí porque tus padres querían que viniera». Su reacción sorprendió y asombró completamente a Kevin cuando ella inmediatamente gritó y trató de moverse hacia él. Obviamente estaba extremadamente agitada y hablaba. «No, no, no. ¿Qué estás diciendo?». Comenzó a agitar los brazos, tratando de liberarse del equipo de contención y los tubos. Después de unos segundos, arrancó el suero de su brazo derecho. La alarma de la bomba de infusión sonó con un pitido constante y pronto se unió al sonido fuerte y agudo del equipo de monitoreo cardíaco cuando Cari logró tirar lo suficientemente fuerte de los cables para desconectarlos de la máquina. Unos segundos después de que sonara la alarma, 2 enfermeras entraron corriendo desde una habitación vecina. La primera de ellas miró a Kevin y le preguntó, «¿Qué le hiciste?». Luego corrió pasando junto a él hacia Cari, la agarró por los brazos temblorosos y la forzó a regresar a la cama. No prestó atención cuando Kevin respondió a su pregunta. «No hice nada. Estuve aquí en la puerta todo el tiempo». Cari murmuró algo incoherente, tratando de liberarse de los fuertes brazos de la enfermera. La segunda enfermera evaluó rápidamente la situación y dijo, «Voy a traer las restricciones y llamar al médico para pedirle permiso para sedarla». Se giró y salió apresuradamente de la habitación. Kevin salió lentamente de la habitación del hospital, finalmente se dio la vuelta y sacudió la cabeza mientras se dirigía hacia el ascensor. «Creo que está loca», dijo a nadie en particular. Cuando llegó al ascensor, las puertas se abrieron y los padres de Cari salieron delante de Kevin. Antes de que pudieran decirle una palabra, los gritos y los llantos vinieron de la habitación de Cari y su atención fue captada por una enfermera que entraba corriendo en la habitación con grapas y una jeringa hipodérmica en la mano. «¿Qué pasó?». La madre de Cari miró a Kevin con temor y continuó, «No hablaste con ella, ¿verdad?». Cuando él respondió afirmativamente, ella dijo, «Dios mío, no», y los dos corrieron más allá de él hacia su habitación.
Kevin estaba completamente confundido por la extraña situación que se desarrollaba frente a él, y después de observar y escuchar lo que sucedía durante unos segundos, extendió la mano y presionó el botón de descenso del ascensor al entrar en él, y las puertas comenzaron a cerrarse frente a él. Vio al padre de Carrie salir de la habitación, obviamente buscándolo. Kevin logró levantar la mano en un saludo de despedida antes de que las puertas se cerraran. Completamente satisfecho de poder comenzar el fin de semana incluso antes de lo esperado, Kevin condujo directamente a casa después de salir del hospital. En el camino, repasó las extrañas escenas que habían tenido lugar ante sus ojos en la habitación de Carrie. Nada de eso tenía sentido para él, y decidió olvidarlo. Intentó cumplir con la solicitud de Joseph Kane, pero la reacción de Carrie a su visita puso fin rápidamente a sus esfuerzos. Estaba seguro de que ella se quedó con problemas psicológicos del accidente que felizmente dejaría a sus padres y médicos. Que se ocupen ellos, decidió. Después de ducharse y cambiarse de ropa. Lo que había estado pensando de vez en cuando durante las últimas semanas volvió a él. Decidió llamar a Carol Jansen una última vez, esperando que reconsiderara su negativa a salir a cenar con él. Si ella volvía a rechazarlo, decidió que llamaría a Jan a la oficina e invitaría a cenar. Sentía que necesitaba compañía femenina para distraerse de Carrie y sus extraños comportamientos. Casi colgó cuando el teléfono comenzó a sonar, sin saber si querría enfrentarse a otro de los rechazos de Carol para salir con él. Pero la oportunidad de hacerlo desapareció cuando Carol descolgó el teléfono. Hola, Carol. Soy Kevin Riley llamando. Espero no haberte pillado ocupada, Kevin. No, no estoy ocupada en absoluto. Estoy muy contenta de que me hayas llamado de nuevo. He intentado varias veces ponerme en contacto contigo, pero el número que aparece en la guía no funciona. Tenía miedo de que te hubieras mudado o algo así. Quería disculparme por haber sido tan duro contigo la última vez que me invitaste a salir. Deseché ese teléfono y ahora solo uso mi teléfono móvil. No necesitas disculparte, Carol. Soy lo suficientemente mayor como para manejar el rechazo, dijo. En realidad, llamé para ver si cambiabas de opinión y te gustaría cenar conmigo esta noche. ¿Esta noche? Esperó pacientemente para ver qué excusa ofrecería ella. Carol vaciló antes de responder. Tengo planes con mi mamá y mi padrastro mañana. Es su aniversario. Después de otra vacilación, continuó, temo que esta noche también se cancele, porque no pude encontrar una niñera para Chrissy con tan poca antelación. Estaba genuinamente triste por tener que rechazarlo. Ya sabes, hay una solución sencilla. Podemos llevar a Chrissy con nosotros. Me has contado mucho sobre ella. Realmente me gustaría conocerla. Después de eso, Kevin decidió que si ella seguía poniendo excusas, quedaría claro que no estaba interesada en salir con él. Carol se rió y dijo, dudo que haya salido a cenar con una niña de 4 años, ¿verdad? Llevar a un niño contigo pone serias restricciones en los restaurantes a los que puedes ir. Bueno, tal vez elijamos un lugar donde ella se sienta cómoda. Solo sé que me gustaría invitarte a salir. Y un restaurante familiar parece una gran opción. Esperó pacientemente su respuesta, dándose cuenta de que era ahora o nunca. En el fondo, realmente quería que ella dijera que sí. Creía que los dos tenían asuntos pendientes. Su ruptura después de la escuela secundaria se debió a las realidades de sus planes de estudio, no a alguna falta evidente de sentimientos. Si está seria, hay este restaurante que a Chrissy realmente le gusta. La comida y el ambiente allí son muy agradables, aunque se considera un restaurante familiar. Hay un gran bar de postres allí que a Chrissy simplemente le encanta. Entonces está decidido. Te recogeré a las 5. Tendrás que decirme dónde está el lugar. Kevin estaba muy contento, y su alegría se notaba en el tono de su voz. Carol también estaba emocionada, mientras respondía, ¿estás seguro de no importarte llevar a Chrissy? ¿Estás seguro de eso? Kevin se rió y respondió,
Absolutamente. Si es como su madre, seguro que será un placer pasar tiempo con ella. Siempre te he encontrado una de las personas más educadas y bien educadas que he conocido. Continuaron bromeando entre ellos hasta que Carol dijo que era hora de que ella se fuera. Para prepararse para salir ambos. Kevin estaba encantado de estar al teléfono. Estaba más feliz de lo que había estado en mucho tiempo. Sinceramente esperaba que su noche fuera todo lo que había imaginado. Más tarde, esa noche, mientras yacía en la cama esperando que el sueño lo envolviera, Kevin repasaba los detalles de su cita con Carol y Chrissy en su cabeza. Se quedó allí sonriendo, satisfecho con lo bien que había salido todo. Ahora esperaba con ansias la mañana del domingo, ya que había acordado acompañarlas a ambas a la iglesia, un ritual dominical del que se había desintoxicado hace años. No es que estuviera ansioso por escuchar el sermón. Era simplemente que quería pasar más tiempo con las dos mujeres Jansen a las que acababa de invitar a cenar. Recordó el comienzo de su noche cuando llegó al edificio de apartamentos donde vivía Carol. Se sorprendió al ver a la hermosa mujer que lo recibió en la puerta, tan cambiada en tantas pequeñas formas de lo que recordaba de ella. Su último encuentro había sido hace más de 10 años. Su cabello oscuro ahora estaba corto, lo que le quedaba bien. Bueno, por alguna razón parecía más alta, pero estaba seguro de que era solo un artefacto de su memoria. Había engordado en todos los lugares correctos, pero la hermosa sonrisa y los ojos oscuros que recordaba seguían allí. La primera vez que la vio, le quitó el aliento. Chrissy parecía una miniatura de su madre con el mismo cabello oscuro y ojos. Carol dijo que tenía la nariz y la barbilla de su padre, aunque Kevin pensó para sí mismo que incluso en esas áreas se parecía más a su madre. Chrissy le estrechó la mano suavemente cuando los presentaron, y él notó que ella lo estaba escudriñando detenidamente. Tan de cerca que Kevin se preguntó si la niña objetaría que él mostrara interés en su madre. Había oído hablar de varios casos en los que la incompatibilidad con los hijos condenaba cualquier relación entre sus padres y un pretendiente potencial. Sus temores se disiparon rápidamente cuando Chrissy aceptó tomar su mano mientras caminaban desde el automóvil de Caril hasta el restaurante. Usaron su automóvil para no tener que cambiar la silla de bebé por la suya, y él condujo mientras Carol se orientaba y Chrissy daba comentarios desde su asiento en la parte trasera. Para cuando llegaron a su destino, Kevin ya se había encariñado bastante con la tímida niña. Su cena juntos fue muy bien y lograron encontrar muchos temas de conversación. Chrissy a menudo intervenía en la conversación, preguntando usualmente, ¿qué está vacío? ¿Dónde? Vacío significaba una palabra que alguno de ellos había usado y que ella no entendía del todo. A Kevin le pareció bastante divertida esta costumbre de ella, mientras que Carol parecía ligeramente avergonzada por las interrupciones frecuentes. Cuando terminaron el plato principal, Kevin logró que Chrissy fuera con él al mostrador de postres, donde los dos seleccionaron y prepararon los postres que querían cada uno. Carol pidió helado suave con salsa de chocolate, y Kevin logró que Chrissy se levantara para preparar el pedido de su madre. La elección de Kevin fue una porción de tarta de manzana con helado, y nuevamente, Chrissy hizo el trabajo mientras él la animaba desde su posición. La elección del postre tomó más tiempo ya que no podía decidir qué topping poner en el helado, y Kevin se ganó a una amiga para toda la vida cuando sugirió que tomara los tres. El viaje a casa de Carol fue una continuación de los buenos momentos que habían disfrutado en el restaurante. Kevin los acompañó hasta la puerta del apartamento de Caril, pero todos sus pensamientos de abrazarla o besarla al despedirse se desvanecieron cuando Chrissy tomó la mano de su madre y la arrastró hasta que ella aceptó llevar a la niña a su habitación, bañarla y leerle un libro antes de dormir. Era pasado el mediodía del domingo cuando Carol se detuvo frente a la casa de Kevin para dejarlo después de la iglesia y el brunch que habían tenido en Yop. Chrissy estaba ocupada hablando sobre animales, y Kevin no se dio cuenta de que había gente esperándolo hasta que Carol dijo, «Creo que alguien está parado en tu puerta principal». Kevin miró a su alrededor y dijo, «Esos son mis ex-suegros. Me pregunto qué querrán. Supongo que mejor debería ir a ver». Chrissy rápidamente captó su atención diciendo, «No te olvides de llevarme al zoológico».
Parecía preocupada de que su compañía inesperada de alguna manera interfiriera con sus planes para la tarde. No lo olvidaré, Chrissy. Volverás por mí después de cambiar, y te llevaré al zoológico. Te lo prometo. Sonrió a la niña y a su madre antes de salir del coche. Se quedó de pie y les dijo adiós con la mano mientras se alejaban, luego se volvió hacia sus invitados y preguntó, ¿qué les trae aquí en una tarde tan hermosa de domingo? La madre de Carrie, Nancy, fue la primera en hablar. Necesitamos hablar contigo. Es muy importante. Podías notar por su expresión que estaba molesta. Claro. Me voy alrededor de las 2, pero podemos entrar a la casa, tomar una taza de café y hablar si quieren. Entraron a la casa y se unieron a Kevin en la cocina, donde él comenzó a preparar café. Se sentaron a la mesa y Nancy Kane comenzó a hablar. Carrie está en un estado terrible, Kevin. Desde que viniste a vernos, ha tenido que ser sedada constantemente. Tan pronto como el medicamento se desvanece y recupera el conocimiento, se vuelve histérica. ¿Cuál es la causa y qué tiene que ver conmigo? Cuando te pedimos que nos vieras el viernes, queríamos que te reunieras primero con su neurólogo. Queríamos que él te explicara la condición en la que está. Lo siento. No lo sabía. Pero, ¿qué diferencia hace? Apenas le he contado nada de todos modos. Nancy sollozó y su esposo le tomó la mano antes de que ella continuara. El problema es que le contaste sobre su aventura y el divorcio. Queríamos tratar de evitar eso hasta que se fortaleciera. Kevin estaba desconcertado y rápidamente preguntó, ¿por qué no debería mencionar su aventura y divorcio? Seguramente no esperaba que lo olvidara. Ahora que Tra está muerto, ella no me recuperará automáticamente solo porque ya no está en el mundo. Kevin empezaba a molestarse un poco por esa suposición. Joseph retomó la conversación. Carrie tuvo una lesión grave en la cabeza y casi muere. Parte de su lóbulo temporal resultó físicamente dañado, y la hinchazón puede haber afectado otras áreas. Su médico nos explicó que estaba sufriendo de amnesia retrógrada. ¿Amnesia? ¿Cómo puede ser eso? Me reconoció de inmediato. Supongo que también los reconoció a ustedes dos. No es que haya perdido toda su memoria. El problema es que ha perdido casi todo del último año y medio aproximadamente, además de recuerdos dispersos de periodos anteriores. Cuando fue al hospital, los médicos realizaron muchas pruebas y descubrieron que tenía grandes lagunas en sus recuerdos del pasado reciente. Ella cree que ustedes dos acaban de regresar de Cancún. Mientras Joseph hablaba, Kevin servía café en 3 tazas, y Joseph se detuvo para tomar un sorbo de su taza. Piensan que con el tiempo podrá recordar muchas más de las piezas faltantes de su memoria, pero no saben cuándo ni cuánto volverá a ella. Es como si fuera el personaje principal de la película Identidad Desconocida. Entonces, ¿me están diciendo que no recuerda el divorcio ni siquiera la aventura que tuvo? Supongo que podría mentirle, pero eventualmente tendría que decirle la verdad. Como dije, no obtendrá un pase gratis solo porque Tra está muerto. Joseph no pudo esperar para continuar, así que dijo, no tenemos que contarle mentiras. Si lo hacemos, puede formar recuerdos que no sean realmente verdaderos. El médico explicó que debemos decirle la verdad para que podamos recuperar los recuerdos que todavía están ahí. Su mente llenará los vacíos donde falte algo. Y si le decimos algo completamente falso, su mente puede incorporarlo como un recuerdo falso recuperado. Kevin estaba desconcertado y dijo, entonces volvemos al punto de partida. ¿Estás diciendo que debería haberle contado sobre la aventura y el divorcio? No exactamente. El consejo del médico en situaciones como esta no era mentir, solo esquivar la verdad. Quería que empezáramos a darle pequeñas piezas de información para que pudiera armar el rompecabezas correctamente. Estás cargándola de información. El médico cree que parte de eso puede haber desencadenado recuerdos de la aventura y el divorcio, pero aún no sabemos cuánto. Nancy Cain recuperó la compostura y dijo, emocionalmente, todavía no está muy fuerte.
Las noticias que le diste la han perturbado mucho. Van a comenzarla con otro medicamento y con suerte podremos hablar con ella sobre todo otra vez muy pronto. Durante la conversación, Kevin se sintió un poco avergonzado por sus palabras. Lo siento si empeoré las cosas. No me di cuenta de la situación en la que estaba. Está bien, Kevin. Esperamos que puedas ayudarnos con ella trayendo de vuelta algunos de sus recuerdos perdidos. Nos gustaría llevarnos todos tus álbumes de fotos, ya que los médicos dicen que las imágenes pueden desencadenar recuerdos que la ayudarán a reconectar con algunos de los perdidos. Cualquier otra cosa que tengas que pueda ayudarla a recordar sería bueno también. Al mencionar los álbumes de fotos, Kevin se levantó y se acercó al fregadero de la cocina, donde se quedó mirando por la ventana. No puedo ayudarte con los álbumes. No están aquí. Nancy lucía confundida y preguntó, ¿qué quieres decir con que no están aquí? Quiero decir que se han ido. Se llevaron mi basura hace meses. Se dio la vuelta y comenzó a caminar por el pasillo diciendo, puedo explicarlo si te imprimo un correo electrónico. Estuvo ausente durante varios minutos, mientras tanto los padres de Carrie se consolaban mutuamente. Cuando regresó, Kevin tenía una hoja impresa que mostró a la pareja de ancianos. Hace unos meses, eliminé todas las fotos que quería conservar de nuestros álbumes. Unos días después, envié el siguiente mensaje al correo electrónico de trabajo de Kerry. Eliminé todas las fotos que quería de nuestros álbumes. Las que quedaron las metí en una caja, así que tú puedes hacer lo mismo. Avísame dónde quieres que las envíen, ya sea allí o al apartamento. Ese fue el tipo de respuesta que recibí de ella. Haz lo que quieras con ellas. No me interesa. Las guardé durante algunas semanas después de eso, pero finalmente decidí que si ella no las quería y yo tampoco, podía tirarlas con la basura. Así que eso fue lo que hice. Lo siento. Los rostros de Joseph y Nancy mostraban shock y horror. No tenían nada que decir, y después de pensar en la situación, Kevin agregó, hay algunas otras cosas que puedo darte además de este mensaje. Iré a buscarlas. Me tomará unos 15 minutos, así que sírvete más café. Kevin regresó a la sala de ordenadores, y solo pasaron 15 minutos antes de que regresara. Cuando volvió a la mesa de la cocina, sostenía un montón de papeles y un CD. En una caja, imprimí todo el grupo de cartas que utilicé para enterarme del affair. Tal vez si Carrie las lee, le traigan de vuelta algunos recuerdos sobre el tema. Colocó el montón frente a Nancy, quien extendió la mano para tomarlos y comenzar a leer. Kevin inmediatamente los tomó de sus manos y dijo, hay pasajes muy explícitos en algunas de estas cartas. No estoy seguro de que debas leerlas porque conozco el efecto que tuvieron en mí. Pero ten en cuenta esta advertencia si decides leerlas por ti misma. También añadió copias de todas las cartas legales que le habían enviado, incluida la carta de advertencia después de su visita a la oficina de Crosby y Knox. El último elemento era un CD en el que había etiquetado, Cancún. Se lo entregó y dijo, estas fotos estaban en la computadora y son todo lo que me queda de nuestro tiempo juntos. Debería advertirte sobre ellas también. Carrie y yo visitamos una playa nudista mientras estábamos allí, y todas estas fotos fueron tomadas allí. De hecho, hay una foto de nosotros vestidos y sentados en tumbonas en la playa. Carrie probablemente debería mirar las demás por su cuenta. La madre de Carrie dobló los papeles y el CD frente a ella. Kevin pensó que era una pila bastante pequeña para resumir su matrimonio. Esperaba que ayudara a Carrie. Se sentaron en silencio por unos segundos antes de que Nancy dijera, no creo que quieras venir a ver a Carrie y hablar con ella sobre todo lo que sucedió entre ustedes dos. Kevin pensó por un momento antes de responder, no lo creo. Al menos no ahora mismo. Si ella quiere hablar conmigo después de leer todo esto y se da cuenta de lo que hizo a nuestro matrimonio, llámame y podría considerarlo. Supongo que es imposible que consideres intentar empezar de nuevo con ella, dijo su padre con una mirada de esperanza en su rostro. Me temo que nunca podría hacer eso.
He pasado todos estos meses tratando de deshacerme de mis sentimientos por ella, y no puedo arriesgarme a que vuelva y haga todo eso de nuevo conmigo. Ella eligió la riqueza y la posición detrás en la sociedad sobre mí, y nunca le daré la oportunidad de hacer eso de nuevo. Algo en su naturaleza le permitió hacer eso, y no puedo creer que un golpe en la cabeza haya cambiado ese rasgo de su carácter. Incluso si pudiera creer que era posible, simplemente no correría el riesgo. Joseph y Nancy estuvieron de acuerdo en que entendían sus sentimientos sobre el asunto, pero le agradecieron por ofrecer hablar con Carrie más tarde si ella lo deseaba. Los tres estaban saliendo por la puerta principal, intercambiando palabras de despedida. Cuando Carol y su hija aparecieron en la entrada, Chrissy informó de inmediato a la pareja mayor: «Vamos al zoológico. Vamos a ver a los elefantes». Los ancianos se apresuraron a saludar a madre e hija y aún más rápido a apreciarlas antes de subir a su auto y alejarse. Disculpándose por no estar listo, Kevin invitó a Carol y Chrissy a entrar y esperar mientras él se cambiaba. Estuvo listo en apenas un par de minutos, y el feliz trío pronto se dirigió al zoológico. Pasó otro mes, y Kevin estaba más feliz que nunca. Se reunía con Carol y Chrissy al menos una vez a la semana, pero no había forma de que pudieran convertir su relación en una sexual. Chrissy había logrado rechazar la idea varias veces por su propia voluntad. Su incapacidad para dormir cuando él estaba en el apartamento comenzaba a frustrar a Kevin. Debió haber sido frustrante también para Carol, ya que sugirió que buscaran una niñera para su próxima cita. Ese día llegó, y Kevin lo esperaba con ansias. Hicieron planes para ver una película y luego ir a un bar popular para bailar, y la madre de Carol aceptó cuidar a Chrissy. La feliz pareja salió del apartamento de Carol esa noche. Era la primera vez que podían estar juntos como pareja. La película y el baile fueron muy bien, y a medianoche Kevin sugirió que pasaran por su casa a tomar una taza de café. Ya que estaban cerca. Carol estuvo de acuerdo con una sonrisa, pero le advirtió que no podía contar con que su madre se quedara hasta tarde. Cuando entraron en la casa, Kevin dijo: «Si prefieres vino en lugar de café, tengo varias botellas en el sótano». Cuando Carol estuvo de acuerdo con esa idea, él sacó rápidamente una botella para que la probaran. Ya habían estado tomando vino y bailando con su gran colección de CD durante media hora, cuando Kevin la llevó de regreso al sofá de la sala después de un par de los besos más dulces, se separó de su abrazo y tomó su teléfono celular. «¿Qué estás haciendo?», Carol preguntó con una sonrisa en el rostro. «Ya me está empezando a gustar esto». Kevin presionó un dedo sobre sus labios y dijo: «Dame un minuto. Quiero hablar con tu niñera». Carol estaba sorprendida e intentó tomar el teléfono, diciendo: «No molestes a mi madre». «¿Por qué la estás llamando?». Estaba alternativamente avergonzada y riendo mientras intentaba sin éxito alcanzar su teléfono celular. La llamada fue respondida rápidamente y Carol dejó de luchar por el teléfono cuando escuchó a Kevin decir: «Aquí Kevin llamando». «Todo está bien, pero me gustaría preguntarte algo, señora Smithers». «De acuerdo». «Mary Ann, me preguntaba si estabas ansiosa por volver a casa». Esperaba que Carol pudiera quedarse un poco más tarde. «Lo entiendo». «Bien. Eso suena maravilloso». Pasó más tiempo sin hablar, casi un minuto completo, antes de que Kevin dijera: «Realmente me gusta como piensas, Mary Ann». «Sí, le diré exactamente lo que me dijiste, pero no tendrá que lavar las sábanas. Yo me encargaré de eso». Otra breve pausa siguió antes de que Kevin continuara: «Nos vemos entonces». ¿He mencionado cuánto me gusta la forma en que piensas? Adiós, Mary Ann». Kevin rió, terminando la conversación, y Carol lo miró confundida. «¿Qué demonios fue eso, Kevin?». Kevin rió de nuevo y luego dijo: «Te diré de qué hablamos. Creo que voy a gustar mucho a tu mamá. No es que no me haya gustado antes. Ella y yo siempre nos hemos llevado genial». Se detuvo y se rió un poco más. «Entonces, dime, Kevin, ¿qué dijo ella?».
Carol estaba confundida y claramente no entendía lo que Kevin le había contado por teléfono. Bueno, tu padrastro, Gary, se le unió en tu apartamento. Chrissy está bien y duerme profundamente, y tu madre y Gary están haciendo lo mismo allí que nosotros estábamos haciendo aquí en el sofá. Me dijo que él tenía una cita médica hoy y vino a tu apartamento para decirme que tenía una receta para unas pequeñas píldoras azules. Kevin se rió un poco más antes de continuar. Tu mamá insiste en que te quedes aquí esta noche porque van a dormir en tu cama. Bueno, no lo dijo exactamente así. Dijo que no tienen pijamas, así que tendremos que dormir así. Una mirada de absoluta sorpresa apareció en el rostro de Carol. Mi mamá nunca diría algo así. ¿Qué estás intentando hacerme? Kevin rió de nuevo y luego dijo, olvidé mencionar que estaban disfrutando de la botella de vino que tenías en tu armario, y creo que Gary le dio un poco de alegría a tu mamá. Ella dijo que cree que nos llevamos bien y que necesita superar a Frank. Quiere que te quedes aquí conmigo, y como no tienes tus pijamas contigo, espera que haya manchas en las sábanas por la mañana. Dijo que te asegures de cambiarlas cuando te levantes, pero le dije que estaría encantado de encargarme de eso. Dejó de hablar y sonrió, inclinándose para besar a Carol. Estaba muy roja y cuando rompió el beso, le costó creer que pudiera decir eso. Mi propia madre. Miró a los ojos de Kevin, tratando de responder a la pregunta de que veía allí. En cuestión de minutos, ya estaban en eso. Él le sonrió y dijo, no me dejes olvidar cambiar las sábanas por la mañana. Estoy seguro de que tu mamá preguntará cuándo nos encontraremos para desayunar. ¿Desayunar? ¿Qué significa eso? Tu mamá quiere que nos encontremos con ellos en IOP para desayunar a las 11 a.m. Creo que será más un brunch. Podemos saltarnos la iglesia por una semana, supongo. Dijo que traerían a Chrissy y que no teníamos excusa para no quedarnos despiertos hasta tarde. Tan tarde como quisiéramos. A las 2 de la tarde, Kevin estaba en su sala de estar, acostado en el sofá, recordando la maravillosa tarde y mañana que pasó con Carol. Mary Ann y Gary y Chrissy ya estaban sentados y esperándolos. Cuando llegaron, ambos adultos sonreían al entrar y Chrissy reía y saludaba, feliz de ver a su madre de nuevo. Mientras se sentaban en la mesa, Kevin dijo, perdón por llegar tarde. Tuve que hacer algo de lavandería. Se rió cuando Carol se sonrojó y le dio un golpecito ligero en el brazo. Continuaron en el mismo tono durante la comida, intercalando constantemente chistes sobre pastillas azules, sábanas y vino. Chrissy miró a uno de ellos más de una vez con una pregunta en sus ojos y los adultos parecían confundirla. Más tarde, al despedirse en el estacionamiento del restaurante, Kevin besó a Carol y a Chrissy y luego abrazó fuertemente a Mary Ann. Mientras la abrazaba, le susurró al oído, muchas gracias por tus sugerencias de anoche. Fue el impulso que necesitábamos. Mary Ann le sonrió y luego lo atrajo hacia ella de nuevo para que pudiera susurrarle de vuelta, creo que ustedes dos hacen una buena pareja. Eres exactamente lo que ella ha necesitado durante mucho tiempo, y Gary y yo aprovechamos la oportunidad para probar su receta. Ella rió, se dio la vuelta y tomó a su esposo del brazo para caminar hacia el auto de Carol. Kevin estaba parado en el estacionamiento saludando mientras los cuatro se alejaban, una sonrisa juguetona en su rostro cuando su teléfono celular sonó, haciéndolo levantarse del sofá. Supuso que era Carol y respondió la llamada con un alegre hola, Kevin. Kevin reconoció la voz de Joseph Kane y respondió, sí, soy yo. ¿Qué puedo hacer por ti, Joseph? Kevin, te llamo sobre tu oferta de hablar con Carrie una vez que hayamos revisado toda la información que nos has dado. Actualmente está alojada en nuestra casa y ella pidió si podríamos invitarte a tomar un café para que ella pudiera hablar contigo. No quería llamar por su cuenta, porque creo que teme que tú le cuelgues. Kevin se sorprendió mucho por la llamada de Joseph y dudó antes de responder. Supongo que podría. No tengo nada planeado para hoy. ¿Te gustaría que viniera ahora mismo? Si pudieras, lo apreciaríamos. De acuerdo, estaré allí enseguida. Mientras salía de la casa,
Kevin estaba un poco preocupado, preguntándose exactamente qué quería decirle Carrie. Cuando entró en la casa de su suegra, inmediatamente pensó en todas las veces anteriores que había estado allí. Todas habían sido ocasiones en las que había disfrutado al atravesar esa puerta, pero esta no era una de ellas. Carrie todavía no había llegado cuando él llegó, y Joseph y Nancy le pidieron que se uniera a ellos en la cocina. Después de que hubieran servido 4 tazas de café, Joseph dijo, Nancy y yo los dejaremos a ustedes dos solos para hablar y nos iremos a la sala de estar. Tomaron sus 2 tazas y se fueron, y en cuestión de segundos, Carrie entró en la cocina y se sentó frente a Kevin.